Hola mis chismositos y mis consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas porque ya ustedes vieron mis 5 story time y yo sé que hay muchas preguntas en el aire o dudas que ustedes tienen y dije, ¿por qué no hacerles un video de preguntas y respuestas? Aunque este video, aunque hay muchas preguntas que no tienen nada que ver con mi story time y por ahí les estaré contestando una que otra, pero en realidad quiero que este video sea preguntas de dudas que hayan tenido después de ver mis story time. Voy a tratar de contestar una gran cantidad de preguntas, entonces de una vez les digo que este video puede ser un poquito largo, así que ponle pausa, anda a ver un dream, perdón, unos snaps, unos chiros picantes si ustedes así lo desean, unos taquitos, ¿por qué no? Porque ahorita llevo el maquillaje con la taco palette y pues vamos a comenzar. Ok, voy a empezar con las preguntas que se hicieron en Instagram. Yo les dejé el post que les aparece en pantalla y muchas personas pues hicieron preguntas. Una de las preguntas que se repitió bastante es la edad de mi esposo. Mi esposo al momento tiene 55 años cumplidos, los cumplió el 8 de abril y tiene 55 años. Yo tengo casi 42 años, entonces él me lleva con 13 años y unos meses de edad y pues creo que me veo un poco más joven de 42 años. Entonces, por eso a veces cuando nos han visto juntos, hubo una vez que le dijeron, qué bonita está su hija. Me dio bastante risa y yo le dije, no, yo no soy la hija, yo soy la esposa. Porque creo que yo no aparento la edad que tengo. Pero bueno, la respuesta es que mi esposo tiene 55 años y me lleva adelantado con 13 años y unos meses más de edad. Edward 2587 me pregunta que qué extraño de Ecuador, la comida. Sí, extraño la comida un poquito a mi hermano, un poquito, no mucho, tampoco, no les voy a mentir, ni decir, ay, me muero por verlo, no. Tengo una bonita relación a distancia. Y es que si viviera en Ecuador también no pudiese tener una buena relación por la cuestión de que soy expulsada de la religión. Y extraño un poquito a mi familia materna y la gente y que no son mi familia y que extraño bastante es mi hermana María, que es una amiga que yo amo muchísimo, que yo le digo hermana, y a mi mami Angelita, los extraño bastante, porque son personas que me ayudaron mucho cuando yo lo necesité, aún sigo en contacto con ellas y a esas personas extraño. Y de ahí pues no más, no es que extrañe a mi mamá ni nada por el estilo, y eso es lo único que extraño, pero creo que sobre todo la comida, porque pues nada más rico que la gastronomía del país de uno. Hubo una pregunta que se repitió bastante, es que si me hubiese gustado tener una hija y que si hubiese sido así, pues como le hubiese puesto. La pregunta que le voy a contestar, pero que esta pregunta se repitió, es de Nemesis Tasha. Sí me hubiese gustado tener una niña, desde luego que sí. Es más, cuando estaba embarazada con Jose, mi esposo y yo estábamos ilusionados en que podría ser una niña y le teníamos el nombre que se iba a llamar Sophie Marie o Sophie Mary. Ese era el nombre que ya nosotros habíamos planeado para nuestra supuesta hija, pero salió varoncito y decidimos ponerlo Joseph Elías Joseph porque el nombre de mi suegro es José y pues y traducido al inglés es Joseph, y Elías porque es el nombre de mi cuñado, en paz descanse. Los nombres se los escogió mi esposo y pues ese es el nombre de mi hijo. Que me siento mal por no haber tenido la niña, para nada. Estoy tan feliz con mis 2 varoncitos que pues no me hizo falta la niña, aunque sí me hubiese gustado tenerla. Otra pregunta que se hizo por ahí, espero encontrarla, es ¿por qué no tuve más hijos o por qué no le di más hijos a mi esposo? En primer lugar, esto fue una decisión mutua entre mi esposo y yo de tener solamente entre él y yo un hijo, porque teniendo a Joseph juntábamos 3 hijos, lo que es Jason, Eric y Joseph. Y económicamente queríamos darle a nuestros hijos lo indispensable y un poquito más. Si hubiéramos tenido un hijo más, nos hubiéramos visto un poco más apretaditos. Y ustedes van a decir, no, pero Jason no vivía con nosotros. Ok, no vivía con nosotros, pero mi esposo pasaba este child support y un poquito más del child support porque nosotros le dábamos cositas extras a nuestro Jason. Entonces, como le digo, económicamente
siempre quisimos, mi esposo y yo, darle una vida, lo indispensable y algo más a nuestros hijos. Y al llenarnos de hijos, tal vez no hubiésemos podido darlo lo que le hemos dado y le estamos dando a Joseph. Ese es un punto importante. El segundo juega la edad también, porque ya mi esposo es mayor que mí y pues que ya como criar un tanto niñito pequeño no iba bien. Y yo también pues ya tenía más de 30 años y como que tener más hijos a mi edad pues ya no lo veía bien, ese es otro punto. El otro punto es mi salud mental. Ustedes saben, yo sufro de depresión clínica y hay que admitir que los hijos le traen estrés a la vida de uno porque cuidarlos, guiarlos, alimentarlos y todo que termina en Arlo no es fácil y agrega estrés y presión a la vida. Entonces, en mi salud mental yo no hubiese, creo, podido darle la calidad de vida a más hijos, no hubiese podido, porque de por sí Joseph fue un niño bastante difícil de chiquito. Ese niño no dormía, ese niño no dormía por nada del mundo, nació con el horario cambiado y estuvo con el horario cambiado como hasta el año y medio. Entonces fue tan difícil crear a mi pequeño Joseph los primeros 2 años que dije, no más hijos. Entonces, pues por eso no tuvimos más hijos, por muchos factores. El primero, y creo que fue el más importante de todo esto, es que queríamos darle a nuestros hijos una vida, todo lo indispensable y un poco más. No lujos ni nada por el estilo, pero tener la capacidad de decir, pues, mi hijo me pidió un PlayStation, se lo di. Mi hijo me pidió un viaje, se lo di. Pero ya con más hijos es como más difícil. Y esto es una decisión personal de nosotros. Respeto a las personas que se llenan de hijos, los respeto. Es más, yo hubiese querido tener un hijo más, pero no tampoco me hubiese gustado tener una vida apretada sin poderle dar ciertas cosas a mis hijos. Entonces, eso fue el por qué no tuvimos más hijos. Y otra cosa, con mi esposo habíamos hablado de que yo sea una ama de casa. Es algo que yo deseaba con todo mi corazón ser, poder criar yo a mi hijo, yo lidiar a mi hijo, yo cuidar a mi hijo, yo llevarlo a la escuela y traerlo a mi hijo. Y si hubiese tenido un hijo más, hubiese tenido que salir a trabajar para poder con la situación económica. Con un solo hijo, pues vivíamos del cheque de mi esposo y todo perfecto. Yo trabajo aquí, pero lo que yo he trabajado aquí ha sido como para la soda, pero no para mantener un hogar. Ha sido como agregarle una salsita al taco. Y sí, como le digo, yo hubiese tenido un hijo más, hubiese tenido yo que salir a trabajar para poder con la economía del hogar. Entonces, como no era algo que yo quería, no quería trabajar fuera de casa, entonces, uno y sumamos 3. Ok, hay una pregunta que me la hicieron muchas personas y esta pregunta inclusive me la hicieron muchas personas después que hice el primer story time de los testigos de Jehová. La pregunta es de Meli Solís 39. Dice, ¿por qué solo se le contó a los ancianos y no a otras personas? Y pone entre paréntesis que te súper maltrataban. Esta pregunta es muy lógica. En primer lugar, voy a poner la época en que nací, que fue en el año de 1977 y para allá. En ese tiempo, inclusive en las escuelas, nos pegaban, en las escuelas nos daban reglazos, nos daban latigazos. Era como muy común utilizar el golpe para educar y criar un hijo. Era bastante común y era bastante aceptable. En esa época de los años, no, el maltrato infantil no era tan cuidado como lo es tal vez ahora incluso en mi país. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tú no puedes pegarle a tu hijo el golpe, llevarlo a un lado de maltrato. Yo le puedo dar a mi hijo una cachetada, le puedo dar un chanclazo, uno, creo que hasta 2, pero ya darle, ya eso es maltrato, eso es aquí. Pero en ese tiempo, cuando yo nací, era distinta la situación del maltrato infantil. Era como que, es normal que alguien te pegue para educarte. A medida fui creciendo, cuando yo le hablé a los ancianos, le hablé a ellos porque sentí que ellos podían aconsejar a mi mamá para que nos guíe y nos críe de otra forma. Cuando fui creciendo, y se me vino a la mente, por ejemplo, hablar con un policía. En primer lugar, que vivíamos en una zona marginal y yo ni siquiera conocía el patrullero de la policía ni nada por el estilo. Pero cuando fui creciendo y se me vino a la idea lo de la policía, se me vino un pensamiento: ¿qué pasaría si la policía no hace nada?
y va a mi casa por una queja y termina siendo peor y me terminan pegando y me dejan ahí. Entonces eso fue uno de los motivos por qué no busqué a la policía. A medida fui creciendo, qué sé yo, 16, 17 años, que pude haber hecho algo en contra de mi mamá, denunciarla o así, no lo hice y eso fue parte de lo que le llaman el síndrome del Estocolmo, que terminas amando a tu secuestrador y no quieres que nada malo le pase. Esto es como la historia del elefante en el circo encadenado. El elefante tiene la fuerza necesaria para arrancar la cadena de su piecito o jalar su pie y sacar la cadena del suelo y no lo hace por el simple hecho de que a eso ha estado criado y acostumbrado desde chiquito. Entonces piensa el elefante que no va a poder y que tal vez no merece la libertad. Eso fue lo que pasó conmigo y mi hermano. Llegamos a un punto de nuestra edad adulta que aún pudiendo salir de eso o denunciar a mi mamá, no lo hicimos por miedo, porque estábamos secuestrados mentalmente de mi mamá, porque amábamos a mi mamá. Yo amo en lo personal mucho a mi mamá y así. Entonces, para he tenido que pasar por tratamiento psicológico para llegar a entender eso, porque yo también muchas veces me hice esta misma pregunta: ¿por qué no denunciaste a tu mamá? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no buscaste otros recursos que no sean los ancianos simples? Mentalmente yo estaba secuestrada de mi mamá y pues fue muy penoso porque eso llevó a muchas cosas más, pero esa es la respuesta. Mucho tiene que ver en la época que nací, donde era muy normal educar a tus hijos con golpe y después con el tiempo simplemente no pude porque mi mente no me lo permitió. La siguiente pregunta es de Prisi Cerceda. Dice: ¿cómo te despediste de tu mamá cuando te viniste a USA? Pues me despedí normal, le di un abrazo y un beso y me fui. Y les voy a contar rápidamente, mi vuelo salía a las 12 de la medianoche, pero yo llegué al aeropuerto como a las 8:30 de la noche. Estaba muy nerviosa, nunca me había subido en un avión y así, y fue mi mamá, unas amistades, mi hermana María, mi hermano y así. A la familia de mi hijo también fue y mi mamá empezó a llorar y yo me pensé: ¿por qué llora? Si ahora sí por fin se cumple el sueño de que su hija se vaya. Yo les voy a ser sincera, ingresé al área al área donde ya uno ingresa al aeropuerto y ya no te ve nadie a las 10 de la noche, 2 horas antes de mi vuelo, porque no quería estar viendo a mi mamá llorar ni nada por el estilo, porque en ese instante yo lo sentía hipócrita. Entonces, me despedí, la abracé, le dije: mami, te quiero mucho, vamos a estar bien y así, y ya. Y así simplemente me despedí de mi hermano, pues de las personas que me ayudaron a cuidar a mi hijo, que fue ellos sí lloraron bastante. Y así fue una despedida normal, no nada de lágrimas. Sé que mi mamá, una vez que yo entré, había estado llorando, gritando, tirándose al suelo y así, y eso sí sé, porque me imagino pues que pues su nieto, ¿no? Su nieto en sí, su hija, no sé, es que los sentimientos de ella solamente ella lo sabe porque es así, entonces no puedo decir, pero esa fue mi despedida normal. Flor Álvarez 94 me dice: ¿qué sentís o qué sientes hoy hacia tu mamá? Y yo la amo a mi mamá. Yo amo mucho a mi mamá, la amo porque es mi madre, porque me dio la vida, porque no me dejó morir de hambre y así. Yo amo a mi mamá. Yo no tengo, y les voy a ser bien sincera, no tengo ni un sentimiento de odio, ni negativo, ni de rencor. Eso no quiere decir que haya días que haya momentos en mi vida que no me pregunte el por qué ella fue así conmigo. Sí me lo pregunto muchas veces, pero no la odio, no le guardo rencor ni nada por el estilo, no. Yo amo a mi mamá, es mi mamá, me dio la vida y la amaré y la ayudaré y la protegeré económicamente hasta que Dios así lo decida, porque no veo otra forma de ser. Entonces, sí, yo amo a mi mamá. Mi hermosa Karen González me hace una pregunta muy interesante. Te amo, mi niña hermosa. ¿Te gustaría que tu mamá pudiese darse cuenta que Dios te recompensó extraordinariamente? Claro que sí, y claro que ella sí se dio cuenta que Dios me recompensó. Ella se dio cuenta en el momento que conocí a Pepe y que mi vida fue cambiando. Ella se dio cuenta que la vida me recompensó. Ella me dijo una vez: suerte tienen las que no se vayan.
ella. Ella sí me dijo, pues no sé qué me quiso decir, pero me dijo eso. Y cuando vine a los Estados Unidos y pues yo le mandaba fotos y así, ella se dio cuenta que mi vida, que la vida me recompensó, que la vida me devolvió en cariño lo que pues no había tenido hasta ese momento. Y ella a veces, antes de caer más en su enfermedad, me decía, lo único que he deseado para ti o para mis hijos es que sean felices y que pues que estén bien para yo poder morir en paz. Eso sí, ella me lo dijo algunas veces cuando me vine a este país. Entonces ella sí vio que la vida me recompensó y sí creo que se sintió feliz por eso. Creo que sí. Pienso que sí se sintió feliz de eso. Aunque yo les voy a ser sinceros a ustedes, mi mamá tiene un carácter medio raro, medio raro. No sé, mi mamá no da pasos sin guarache, eso sí se los digo, mi mamá nunca ha dado pasos sin guarache, inclusive ahorita que está un poco enferma con su Alzheimer, no da pasos sin guarache. Ella cuando hace algo es por que quiere sacar algo a cambio. Entonces yo estoy muy consciente de eso. Pero bueno, la respuesta es sí. Ella sí se ha dado cuenta y claro, me hubiese gustado que lo vea de otra forma, que lo tome de otra forma más positiva hacia mí que positivo hacia ella. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, hace como 4 años que me compré mi carro, que es la van, mi carro del año del 2002, que es mi carro viejito. Yo le conté a mi mamá, me compré un carro grande familiar y me dijo, oh, qué bien, ¿y qué me vas a dar a mí? Entonces, siempre que yo le he dicho algo positivo a mi mamá de mi vida, dice, ¿y entonces qué me vas a dar a mí? Entonces, ella es así. Entonces, no sé si ella se alegra de las cosas bonitas que me han pasado a mí o se alegra que las cosas buenas que me pasan a mí se reflejen que le va a pasar algo bueno a ella. No sé por qué. Mi mamá es una persona muy compleja de entender, muy difícil de entender. Entonces, pues les repito, ella nunca ha dado paso sin guarache. La siguiente pregunta es de Marely. Dice, ¿qué pasó con tu mamá al tú dejar tu país e irme a los Estados Unidos? Pues ella se quedó viviendo en su casita sola porque pues mi hermano no vivía ahí. Y al principio cuando yo me vine a los Estados Unidos, ella estaba trabajando porque ella quería trabajar pero necesidad económica no tenía porque mi hermano y yo pues ya manteníamos a mi mamá. Ella se quedó en su casa, después ya dejó de trabajar. Yo siempre desde que vine a este país le he dado su mensualidad, su dinero y le he proveído ropa, medicina y así junto con mi hermano, claro está. Ahorita sigue viviendo en su misma. Mi hermano intentó ir a vivir con ella una vez y a los 6 meses salió corriendo mi mamá. Y de ahí mi hermano 2 veces se la ha llevado a vivir con él. 2 veces. Y esas 2 veces me ha costado dinero porque pues mudanza, de un montón de cosas. Pero mi mamá es una persona que no puede vivir con nadie. Si antes buena y sana era imposible, ahora que está con su enfermedad, que está ahorita con demencia senil y Alzheimer, es difícil, es muy difícil vivir con ella porque es que mi mamá, no sé, como le digo, mi mamá tiene un carácter bien complejo, bien complejo, bien difícil. Aún en su enfermedad quiere manipular a las personas a su conveniencia. Es bien difícil. Con mi hermana estamos tratando de buscar un ancianato para ella a medida, para cuando su enfermedad vaya empeorando, porque ¿qué les digo? Aún ahorita como está ella, es una persona con la que es muy difícil vivir y convivir, se los digo de verdad. Mi hermano, justamente hace 5 meses, mi hermano se la llevó a vivir con ella y la vida de mi hermano y de su esposa y de sus hijos se convirtió en un verdadero infierno. Fue bien triste, yo tuve que un par de veces llamar a tranquilizar a mi mamá porque mi hermano es, mamita, por favor, no haga eso. Yo no. A ver, mamá, se porta bien, ¿qué le pasa? Yo tengo como el carácter más fuerte, entonces le he tenido que llamar a tranquilizar. Tuve que llamarlo un par de veces a tranquilizarla, que se deje el teatro y decía un montón de incoherencias, pero fíjense que esas cosas que ella me ha dicho incoherente, no hay mucha diferencia de cuando ella estaba buena y sana. Ella es muy manipuladora. Entonces, eso ha sido de mi mamá. Está al momento viviendo sola en su casa. No 100% sola, porque la casa está dividida en 2 secciones. Una villa de 3 habitaciones y una extensión de la casa de 2 pisos. La extensión de la casa de 2 pisos está alquilada,
tienen los inquilinos y los inquilinos no pagan renta porque canjeamos renta con el cuidado y la alimentación de mi mamá y claro, le damos un poco más de dinero. Entonces, los inquilinos son los que cuidan a mi mamá, ven a mi mamá, mi hermano va 1 o 2 veces por semana a limpiarle la casa, a hacerle laundry, a hacerle lavandería y así. Y entonces esa es la vida de mi mamá. Creo que si mi mamá pues se arrepiente con la poca memoria que aún tiene, se arrepentirá por haber sido la madre que fue y pues ella me dice que me admira mucho, gracias mi corazón. Voy a contestar primero lo de mi mamá. Mi mamá no se arrepiente. Nunca hasta cuando tuvo un poco de conciencia, dudo que se haya arrepentido por cómo ella fue como madre. En su mentalidad, mi mamá está perfecta. Estuvo y estará 100% perfecta. Ella, es más, ella es de las que dice, gracias a la educación extrema que le di, ustedes no son ni ladrones, ni marihuaneros, ni prostitutas, ni nada por el estilo, así que agradezcanme la forma en que los crié. Y así entonces no creo que mi mamá se haya arrepentido, ni se arrepienta ya nunca de la manera en que los crió, porque en su mentalidad, pues ella lo hizo 100% bien. Entonces no se va a arrepentir. Ahora, algo sí me di cuenta yo, la última noche que pasé en Guayaquil, Ecuador, ella me dijo que duerma con ella. Y cogí a mi hijo y fui a dormir a la cama con ella. Entonces, ella quiso tener un momento charmy conmigo y yo nunca me había pasado eso con ella de que ella quiera tener un acercamiento conmigo, un acercamiento bonito conmigo. Entonces ella me dijo, yo sé que me faltó darles cariño, yo sé que me faltó darles más amor, pero ya no se puede retroceder el tiempo. Y yo dije, no solamente nos faltó amor, nos faltó comprensión y nos faltó muchas cosas. Y ese instante yo quise como reclamarle unas cosas y le dije, nunca entenderé por qué, ¿por qué me denunciaste? ¿Por qué llegaste a ese punto de denunciarme? Y tampoco nunca entenderé por qué cuando yo estaba sin trabajo me escondías la comida. ¿Por qué me escondías la comida? ¿Por qué escondías la pasta dental? ¿Por qué escondías el papel higiénico? Si está supuesto que uno en la familia se apoya en las buenas y en las malas, porque cuando yo tenía trabajo le dije, aquí el dinero no faltaba, la comida no faltaba, pero ¿por qué cuando me quedaba sin el sustento económico de mi trabajo, por qué en vez de apoyarme tú me negabas el apoyo? Y me dijo, yo nunca hice eso fue tu hermano, lo que fue una gran mentira. Entonces, no sé por qué querer un acercamiento cariñoso conmigo disfrazado con mentiras. ¿Por qué no me dijo simplemente me equivoqué? ¿Y por qué le fue a echar la culpa a mi hermano de algo que ella hizo? Entonces, no quise tener en mi última noche en mi hogar, recordarlo como una discusión más con mi mamá. Y pues es que les digo, el carácter de mi mamá tan complejo. Creo que ella hubiese sido un buen desafío para psicólogos en realidad, porque es bien difícil ella, bien difícil. La siguiente pregunta, y esta se me hace muy interesante contestar, dice, ¿cómo perdonas y superas tantas cosas feas y qué es lo que te hace continuar adelante? Ok, perdonar nunca ha sido fácil. Continuar adelante con un pasado como el que tengo yo no es nada fácil, pero veámoslo así. Digamos que mi vida es un hermoso río de agua cristalina, transparente. Claro, a veces tiene sus turbulencias porque eso es parte de la vida. Pero imagínense yo tratando de nadar en ese hermoso río que es mi vida ahora con una maleta llena de piedras, que sería una maleta llena de resentimientos, rancores y no perdonar. No podría navegar ese río, no podría nadar en ese río con peso. Entonces llegó un momento de mi vida en este río divino que tengo yo al momento, dije, me saco la maleta, perdono todo lo que tenga que perdonar y boto todo ese rancor que tengo para yo poder nadar en este río hermoso que es mi vida. Entonces, de esa manera lo vi yo en el momento que decidí perdonar. Sacarme ese peso de encima, porque el rencor, mis consentidos y mis chimositos es un peso que le afecta a uno y no a la persona que le hizo daño a uno. Ellos están bien, ellos están en su mundo, felices en su vida, sintiendo que todo lo que hicieron está bien, pero uno es el que lleva ese peso. Entonces decidí perdonar,
decidí no guardar rencor y decidí seguir adelante para no tener esas maletas en este río divino que es en mi vida. ¿Y qué me motiva para seguir adelante? Desde luego mi familia, mis hijos y mi esposo son el motor número uno de mi vida para continuar. Así de simple. Cada vez que tengo un día malo, de malos recuerdos, digo, no. Ahora no puedo empañar mi felicidad con estos recuerdos porque quiero disfrutarme lo que tengo. Quiero disfrutar mis hijos, quiero disfrutar mi esposo, quiero disfrutar los nietos o que algún día la vida me dé así. Y si lo quiero disfrutar, no puedo estar con rencor ni resentimientos. Entonces, ahí está la respuesta. Hay una pregunta que les aparece en pantalla que me dice a qué religión pertenezco y la voy a juntar con una pregunta que me han venido haciendo de que cómo me siento yo haber sido criada testiga de Jehová, que ellos no creen en la cruz ni nada por el estilo, cómo me siento ahora siendo católica. En primer lugar, me considero y soy católica y cómo me siento al respecto, me siento bien. Y les voy a contestar de esta forma. Crecí en una religión que veíamos a los católicos o a las personas de otra religión como mundanos y personas que no son buenas en su totalidad. Y en la religión de los testigos de Jehová, cuando yo cometí el pecado de tener relaciones fuera del matrimonio y así, todas esas personas con las que crecí me dieron la espalda, me juzgaron, me expulsaron y nunca más me volvieron a hablar. Fue muy duro esa situación y comprendo, respeto sus reglas desde el 100%, respeto sus reglas, yo cometí el pecado, pero todas esas personas con las que crecí me dieron la espalda, incluyendo un poco pues, mi hermano y mi mamá. Y todas estas personas que yo creí mundanas, que no creí buenas personas, fue ahí donde encontré respeto, donde nadie me juzgó, donde me tendieron la mano, donde me dieron amor, no tan solo a mí, sino a mi hijo. Hubo en esas personas que encontré el apoyo, la calidez, el amor y la ternura que no encontré acá. Entonces, para mí no menosprecio la religión ni las personas que están dentro, pero fue aquí en los católicos, en la gente mundana que encontré el cariño, la protección y la ternura y las madres que no encontré en mi mamá. Entonces es ahí donde yo veo que es que no le veo que esté nada malo y es donde yo me siento cómoda y donde he encontrado mi felicidad y porque siento que fue aquí que me sentí yo misma sin necesidad de ser juzgada. Entonces, por eso soy y seré y crío a mis hijos en forma católica. Ok, aquí hubo una chica que se llama Akumita Hernández, me hizo varias preguntas y se las voy a ir contestando. Dice, ¿le pediste ayuda a tus abuelos cuando eras niña? No, porque no tenía abuelitos, ya ellos habían fallecido. Que si tengo una relación con mis familiares maternos y en definitivamente sí. La familia materna, en especial un lado de la familia materna que son mi tía Alejandrina, que es hermana de mi mamá, ella ahorita está en el cielo con sus 12 hijos, que son mis hermanos, los adoro, los quiero, los amo, tengo una muy excelente relación. Cuando estuve en Ecuador la última vez, oh my God, me hicieron un recibimiento, comida, yo los amo a ellos, van más allá de ser mis primos, son mis hermanos. Y también alguien me pregunta que si mis hijos saben cómo se portó mi mamá conmigo y qué posturas tienen ellas al respecto. Jose está pequeño para entender la situación. Eric sí lo sabe al 100%, no solamente porque yo se lo conté, sino porque él vio ciertas cosas cuando era pequeño. Él no odia a su abuela porque si ni yo odio cómo él va a odiar, pero no siente mucho como apego a ella. Ahora, ella sí nunca maltrató a mi hijo porque era varoncito. Si hubiese sido niña, creo que hubiese sido diferente. Ella sí cuidó mucho a mi hijo, entre comillas, porque ella no fue la que me cuidó a mi hijo cuando yo estaba allá, lo cuidó otra persona, pero yo sí quería, ella para qué sí quería bastante o quiere bastante a mi hijo. Y también aquí va a venir lo que es una pregunta, si mi esposo sabe sobre el maltrato de mi mamá y sí. Yo desde el día uno fui muy abierta con mi esposo, le conté mi historia de vida y claro, desde que vine a este país le he contado aún más. ¿Qué piensa él? Él no piensa nada malo de mi mamá, no la odia ni nada por el estilo, pues no tiene por qué tampoco, pero él dice, ¿por qué? Porque ella fue así. Y él me ha dado mucho apoyo emocional
Él me ha ayudado a superar todo esto, a llevarlo. Y cuando yo he recordado y he llorado en él, he encontrado el hombro y el abrazo necesario. Entonces, él sabe todo de mi vida, todo. Yo no le he ocultado nada a mi esposo de mi vida, de mi pasado, lo que he hecho, lo que no he hecho. Él lo ha sabido y lo sabe porque creo que es la forma que pude ser transparente con él y que también pude recibir pues la ayuda pues emocional de él. Ok, hay una pregunta que dice que las personas que se opusieron a mi relación con mi esposo cambiaron de opinión o siguen en la misma postura, cambiaron de opinión. Cambiaron bastante de opinión al respecto de mi relación con mi esposo. Yo en su momento entendí el por qué muchos se opusieron, porque decían, ella es una mujer joven, bonita, al final solo te quiere a ti para venir a este país y así. Pero al ver que nuestra relación está sólida con los años y así, inclusive me recuerdo una cuñada mía que no es la que es mi vecina, la que fue mi vecina, cuando yo di a luz y estaba en la maternidad, mi esposa la llamó diciendo, ya nació Joseph, y ella quiso hablar conmigo por teléfono y me dijo, mil gracias por haberle dado este hogar a mi hermano, mil gracias por este hijo. Y me dijo, si en algún momento te rechacé, discúlpame, pero me has demostrado que eres una mujer maravillosa y la mujer que le ha dado la felicidad que mi hermano tanto merecía. Entonces, sí, se han cambiado bastante la opinión sobre mí y como les digo, yo comprendo el que en su momento hayan pensado mal de mí, pero pues tampoco valía que las otras personas hablaran mal de mí, pero bueno, son cosas que a veces uno tiene que verlo no como algo malo, sino como una enseñanza, porque al final del día, al final del día todo lo que hablaron valió cacahuate, porque miren, 13 años de un bonito matrimonio, entonces ya eso habla por sí solo. Sexy Girls me dice que fue lo peor de todo lo vivido con tu madre. Es que todo en sí, todo fue horrible, todo fue horrible, todo fue triste, su castigo, su manipulación, sus mentiras, todo fue triste. Hubo castigos realmente horribles de parte de mi mamá. Hay dos que yo no se los conté en los story time y se los voy a contar rápidamente ahorita. Uno de los castigos que ella amaba hacer cuando yo era pequeña y estaba empezando la escuela a estudiar y no aprendíamos, por ejemplo, las tablas o las vocales, ella cogía las tapas de la soda viradas para arriba con todo esa cosa que lastima, hacía como una especie de sabanita en el suelo y me arrodillaba ahí por un buen tiempo. Y ustedes se imaginan el dolor de mis rodillas. Yo tengo mis rodillas bien feas por ese castigo. Y el peor de los castigos que me dio, que no tenía que ver el golpe físico, sino como una humillación, fue que cuando yo estaba entrando a la edad de 13, 14 años, que me hice como rebelde, ella tenía un decir que decía que para que los niños o las niñas dejen de ser rebeldes había que bañarlos en pipí. Entonces durante una semana ella me hizo hacer pipí en un balde y recogía la pipí. Y ese balde de pipí lo tenía en el patio agarrando sol y todo eso. Y cuando ya ese balde de pipí se llenó, me lo tiró encima. Qué olor para tan horrible. Y me dejó un rato así y yo dije, ok, ya me va a hacer bañar. Y no, me hizo que toda la noche durmiera así, bañada en pipí. Fue un castigo horrible, humillante, apestoso, asqueroso. Al otro día ya me bañé y fue horrible. Creo que fue uno de los castigos más, que no hubo golpe, pero fue como un castigo psicológico asqueroso. No, no sé ni siquiera decir, creo que se fue, no sé, todo lo vivido con mi mamá por etapas fue horrible. Horrible. Ok, hay una pregunta que no les voy a contestar al 100% porque pues tendrán que ver el story time de esto para que comprendan muchas cosas. Es sobre la relación con el padre de mi hijo y cómo es la relación y que si le dije que estaba embarazada y todo. Esto es algo bien complejo de explicar, que yo tendría que explicarles bien a detalle para que
comprendan. En este video lo pienso hacer no ahorita, después de unos 2 meses cuando regresen los story times se los pienso hacer, pero tengo que contárselos bien para yo no terminar siendo juzgada y pues acuchillada por las personas. Pero les voy a contestar. La relación con el padre de mi hijo es regular, no es la mejor ni es buena, es regular. Casi prácticamente lo que ha tenido que ver de mi hijo lo he tenido que ver con la hermana de él porque ella es una linda persona que yo amo mucho y he preferido hacerlo por medio de intermediario. A mi hijo nunca le he hablado mal de su padre, no ha sido mi gol ni meta de mi vida, al menos no estoy de acuerdo que uno esté enchilado con el padre del hijo y uno le meta cizaña al hijo, no estoy de acuerdo con eso. Pero así como no le hablé mal, pues tampoco le mentí. Si el padre de mi hijo le dio este pote y le dijo, toma, dámelo a mi hijo, yo le he dicho, mira, aquí te manda tu papá. Si le dijo, dale esta esponja a mi hijo, le he dicho, toma, aquí está tu papá. Pero si no le ha dado algo, tampoco le he dicho, aquí te manda tu papá, para qué sé yo, para engañarle de que está teniendo el mejor padre de la vida cuando no ha sido así. Mi hijo a medida fue creciendo, se dio cuenta cómo fueron las cosas y tomó sus propias decisiones en cuanto a la relación con su papá. Él ya es un hombre adulto. Ahora, lo que sí yo he querido y quiero y trato todos los días es que él sea amable con su papá, que respete a su papá y que quiera a su papá por lo que es, por su papá. Que lo ame, que lo adore, eso ya es algo que el padre de mi hijo tendría que ganarse en realidad. Pero yo soy de las que digo, le escribiste a tu papá, le hablaste a tu papá, escríbele a tu papá, porque es su papá y tiene que respetarlo y así. Yo les voy a contar más adelante cuando regresen los story time sobre cómo yo salí embarazada y cómo se dio la relación con el papá y si me ayudó económicamente o no, se los voy a contar después. Pero ahí a rasgos generales, yo tengo una relación media regular con el papá. Muchas cosas lo he preferido ver con la hermana de él. Y en cuanto a mi hijo, tienen una relación más o menos, de vez en cuando se escriben. Ahora, mi hijo siempre se escribe bastante con la tía y la abuelita, eso sí, aunque ese niño a veces, pues con su vida de militar es bastante ocupada, pero bueno, a rasgos generales esa es mi respuesta, pero sabrán mejor en el story time. Aquí hay una pregunta y esta va a ser la última pregunta de Instagram. Dice, ¿no tuviste miedo al irte con tu esposo, tal vez pensando que él no era lo que pensaba? Y sí. Claro que sí, tuve mucho miedo porque pues nuestra relación había sido bastante a la distancia y todo eso y tenía miedo al llegar acá que pues haya sido toda una pantalla o que vaya a maltratar a mi hijo, entonces sí tenía miedo. Pero ese miedo se fue a la semana uno se fue porque claro que tuve que adaptarme a muchas cosas de mi esposo, convivencia y así, pero es que, no, es que fue maravilloso desde el día uno que llegamos y todo eso. Entonces, no, ese miedo se me fue a la semana uno y fue bonito. Sí tuve miedo, la respuesta es que sí tuve miedo, pero el miedo se me desapareció a la última semana. Entonces, vámonos a las preguntas que me hicieron en YouTube. Ok, tuve que prender el aire porque ya pues el calor me pegó, así que disculpen la bullita de fondo. Yéndonos a las preguntas de YouTube, alguien que me dice, sabemos que tu mamá actualmente tiene una enfermedad que es Alzheimer, pero me pregunta que si en su momento ella vio que lo talentosa que era en el maquillaje y en el mundo de YouTube y en definitivamente es un no. Ella pues no ha visto que me maquillo bonito ni nada por el estilo. Pues no, la respuesta en definitivamente es no, porque la última vez que yo viajé a Ecuador, ni siquiera había abierto mi canal de YouTube. Ya andaba maquillándome, pero ya la última vez que yo viajé a Ecuador ya andaba media pues de aquí para allá. Entonces, la respuesta es no. Ahora, en estas preguntas de YouTube, hubo muchas preguntas sobre mi venida a los Estados Unidos, que si hay racismo, que el inglés y así, o lo que más vergüenza pasé. Mi venida a los Estados Unidos, claro, fue muy dura al principio por la diferencia de idioma y de repente llegar a un país y no saber cómo movilizarte. Yo ni siquiera sabía conducir ni andar en buses, fue difícil. El idioma
Lo aprendí como para defenderme en un radio de 6 meses, como para irme a defender y así, porque le metí mucho empeño a ver solo noticias en inglés, cogí cursos en línea en inglés, fui a una iglesia que daban clases de inglés en la noche, 2 veces por semana y así. Y sobre el racismo, yo les voy a ser bastante sincera. Yo en lo personal nunca he sentido ni racismo ni discriminación de parte de las personas anglosajonas. Para nada. Han sido en mi caso muy amables conmigo las personas que me he topado en la calle y que por ejemplo he tenido que ir a un dispensario o a la escuela, por ejemplo, han sido muy amables conmigo, a diferencia de mi propia comunidad. Yo me he sentido discriminada 2 veces en este país por personas hispanas. Hubo una que se me rió en la cara porque yo no hablaba inglés y yo tenía una semana de haber llegado a este país. Y recuerdo que salió una persona anglosajona y le dijo en inglés que si no se acordaba que cuando ella no hablaba inglés, recuerdo que una persona anglosajona salió a defenderme. Entonces, yo no he sentido racismo de parte de los anglosajones para nada. Es más, mis vecinos de aquí al lado, sí, de aquí al ladito son anglosajones, son de descendencia irlandesa. Y desde el día uno me han tratado de maravilla. Recuerdo cuando recién llegué y llegué con Eric, que tenía 6 añitos, 7 añitos, perdón, le dijeron a mi esposo que como yo me quedaba sola con Eric y después Eric se fue a la escuela, que cualquier cosa les golpeé duro a la puerta si me pasaba algo o así. Entonces, los primeros días con ellos hablábamos como en señas y muy amable Dorothy y Max. Yo los amo muchísimo y me acuerdo que mi primera Navidad ellos me trajeron regalo, incluso me trajeron un cake cuando recién llegué al país de bienvenida. Ellos han sido muy amables y los de aquí al lado son unos haitianos muy amorosos, muy cariñosos. Entonces, yo en lo personal no he sentido racismo de parte del área anglosajona, sino de mi propia comunidad, lo que es triste y es muy cierto. Y si se me hizo fácil la adaptación, no. Claro que no, no es fácil, porque en Guayaquil pues yo salía a la esquina, cogía un bus y ya sabía dónde iba, el idioma y todo eso, y aquí pues no, y no es que mi esposo podía estar pegado a mí llevándome a hacer las cosas, citas y médicas a la escuela porque él tenía que trabajar. Entonces fue difícil, pero me metí de meta a aprender a defenderme, a aprender a movilizarme, a aprender a defenderme en el idioma. Hasta el día de hoy no hablo un inglés 100% fluido, no lo hablo, pero me defiendo, hablo, converso, traduzco, porque en lo personal a mí me gusta ayudar a las personas que encuentro en la calle y que no hablan inglés, porque sé lo difícil que es estar en un país y no hablar el idioma. Entonces, en lo personal a mí me gusta bastante apoyar. Es más, yo estoy registrada en la escuela como traductora. Cuando vienen las épocas de report card, de entrega de libretas, yo llego 2, 3 horas, yo paso las 2, 3 horas de la entrega de libreta como apoyo para padres que no hablan el idioma, porque sé lo difícil que es estar aquí y sé que mucho de nuestra propia gente no te da la mano. Entonces, a mí me gusta dar la mano en ese aspecto. Marilyn Vega me pregunta que si mi hijo mayor es adoptado por mi esposo y que yo conté que mi mamá me había demandado y cómo logré para que me quiten la demanda, y me dice que soy una mujer inspiradora y que me merezco todo. Ok, no, mi hijo no es adoptado por mi esposo, mi hijo tiene el apellido de su padre, entonces no, no es adoptado por mi esposo. Y sobre lo de la demanda de mi mamá, esto fue una historia bien, bien triste, porque incluso hasta mi hermano mellizo se metió ahí a dar su cucharada, pendejo. Y cómo logré que me quitara la demanda fue porque yo llamé a mi tía que está hoy en el cielo, que se llama Alejandrina, que es la hermana mayor de mi mamá. Entonces ella, el mismo día que le conté, que fue el mismo día que me llegó la demanda a mí, ella viajó a Guayaquil porque ella es de Machala y habló con mi mamá y la exigió, le obligó y le dijo que me retire la demanda, y mi mamá le hizo caso. No sé qué le habrá dicho. Mi tía incluso mi tía incluso hasta la cacheteó. Recuerdo tanto que nunca me olvidaré esa cachetada que, ay, qué lindo se sintió que le dieron una cachetada a mi mamá. Y le dijo, me le retira la demanda a la muchacha ahora mismo. O si no, yo aquí me siento y cuento todo lo que sé de ti. Pues
Mi mamá como que no había tenido en su juventud como que un buen pasado que digamos ni nada por el estilo. Entonces mi tía le obligó a quitarle la demanda a mi mamá y le tocó ir a retirar la demanda. Yo no fui, fue mi mamá, mi hermano y mi tía y le dijeron que mi tía le hizo decir a mi mamá que había sido un momento de coraje, que yo no le había alzado la mano, que no le alcé la mano para nada, pero sí grité, eso sí voy a decir que sí le grité. Y así fue que retiró la demanda. Entonces, si yo a una persona le debo estar en este país, es a mi tía que si de alguna persona yo recibí amor y cariño fue de mi tía. Ella falleció hace algunos años ya. Ay, mi tía. Ella es uno de esos ángeles que Dios puso ahí en mi camino. Y algún día me voy a hacer el tatuaje con el nombre de ella. Ok, aquí hay unas dos preguntas que les aparecen en pantalla. Una es de Alejandra Rodríguez que dice, yo quisiera saber cómo has manejado la depresión. Sería un tema de mucha ayuda. Y Ana Damas me dice, yo quiero saber cómo te diste cuenta o qué síntomas te hicieron notar que empezaba tu depresión antes de que fuera diagnosticada médicamente. Ok, yo desde antes de venir a este país tenía como picos de estado de ánimo. Un día amanecía, pero ay, que me faltaba sonrisa, jeta para el rostro. Y había días que amanecía del nabo, de la patada, quería llorar. Es más, podía pasar todo el santo día llorando sin motivo aparente. Cuando vine a este país, esos síntomas me estaban persiguiendo, pero cuando yo estaba en Ecuador, yo pensaba, ok, estoy aquí, estoy sola, me siento sola y tal vez era como pensaba que era normal. Pero cuando vine a este país, los primeros meses de este país, pensaba que esos picos emocionales eran porque estaba adaptándome a este país. Pero a medida fue pasando el tiempo, veía que estos picos emocionales eran tristes, porque en realidad recuerdo tanto una semana que dejaba a mi hijo en la escuela y llegaba aquí a la casa y dormir. Dormía todo el día hasta la 1:30 de la tarde que me levantaba a hacer el almuerzo para recibir a mi esposo. Y me daba unos atracones de comida, me acuerdo me hacía 3, 4, 5 sándwiches con huevos, jamón y todo y comía. Y también ese estado de ánimo que tenía me estaba empezando a causar problemas con mi esposo, porque peleábamos de la nada, peleas por mí en realidad, porque él tiene un carácter muy bonito. Y y eran picos emocionales y también te empezaba a tener como yo le decía en ese instante como ataques de nervios y eran ataques de ansiedad y ataques de pánico, me daban como un pánico, un miedo y lloraba y fueron todas esas cosas y conversando con mi esposo me dijo busquemos ayuda profesional porque esto no puede ser normal y yo dije sí, es verdad, esto no puede ser normal porque lo tengo todo para ser feliz, tengo un gran esposo, tengo Eric conmigo, estoy lejos de toda esa situación negativa y algo está mal aquí. Entonces, recuerdo que fui con mi médico general, que en ese tiempo es el doctor Max Mercado, que ya no es mi médico porque no se mudó, me cambiaron el seguro médico y ya no coge mi nuevo seguro médico. Él me dijo, yo siento que tienes depresión clínica. Me dijo así, porque él, a pesar de ser médico general, tiene algunos estudios con psicología y así. Entonces me dijo, yo te voy a recetar por lo pronto una medicina para la depresión bien leve, pero te voy a referir a un psiquiatra y a un psicólogo. Cuando fui al psicólogo, empecé la terapia y todo eso, y la doctora me dijo, tu problema es nivel psicológico y ya clínico. Y ahí fue que fui al psiquiatra y haciendo todos los test, las preguntas, el doctor me diagnosticó lo que vendría a ser depresión clínica, como que mi depresión ya era un nivel clínico y él incluso me subió la dosis del medicamento que me dio el doctor, que es, yo estoy tomando sertraline o Solos, como se dice, tiene sertraline, creo que es el genérico de Solos. Yo les voy a poner mi frasquito aquí, la foto. Entonces yo al momento estoy tomando, empecé con 10 miligramos, recuerdo tanto, y de ahí el doctor, el psiquiatra, me llevó a 25 miligramos y hace 2 años más o menos entré en una crisis bien grande de depresión y era que ya la medicina no me estaba haciendo el mismo efecto y me subieron a 50 miligramos y estoy ya como 2 años con 50 miligramos. Entonces fueron esos picos de humor que me llevaron a darme cuenta que tenía depresión. Algo que para mí es muy importante decirles a ustedes,
que la enfermedad de la depresión no es una enfermedad que se deba tomar a la ligera. Uno debe estar muy consciente que uno solo no puede lidiar con la depresión. Por más que uno quiera hacerse el valiente, por más que uno no tenga miedo de buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, con esta enfermedad no se puede solo, uno tiene que buscar ayuda. Durante la terapia, la doctora llegó que tenía el síndrome de Estocolmo y tenía el síndrome postraumático, porque pues todo lo que había vivido, y con el doctor, el psiquiatra, llegó también que sufría de OTC o CTO, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y tengo el trastorno de pánico y ansiedad o algo así creo que se llama eso. Entonces eso fueron lo que me hizo llegar. Lidiar con la depresión es una lucha constante y sí les voy a grabar un video al respecto, pero voy a hablar con mi psicólogo y mi psiquiatra para que me den las pautas y hacerles un video más completo al respecto. Así que prepararé el video para traérselos muy pronto. Ok, Just for Here me pregunta que si las secuelas que me dejó mi vida de maltrato llegaron a afectar mi nueva vida, cómo tomó mi esposo y cómo empezaron a manifestarte. ¿Estás o estuviste en un tratamiento? ¿Cómo me manifestó? Y todo eso ya les conté. Y si las secuelas que tuve maltrato afectó mi vida al principio antes de ser diagnosticada. Cuando recién llegué a este país sí, porque tenía picos de emociones que no me estaban ayudando. ¿Y cómo lo tomó mi esposo? Mi esposo es de las personas más apoyadoras del mundo conmigo, con mi enfermedad. Y fíjense que no es fácil porque tengo ciertos tips, por decir así. No soporto los gritos, no me gusta que nadie grite a mi alrededor y a veces él juega gritando con el bebé, pues entonces él ayudaba, él me comprende, entonces él cuando juega con el bebé y van a gritar, se van a otro lado que esté lejos de mí porque sabe que a mí como que me altera escuchar gritos, no me gusta que me muerdan, ay, detesto que me muerdan, me trae un mal feeling, entonces son pequeños traumas que tengo, pero mi esposo lo ha sabido sobrellevar muy bien, creo que ha sido de las personas que más me apoya en esta enfermedad emocional que tengo, entonces para que él ha sido muy bueno al respecto de eso. Una pregunta me dice, ¿estás contenta en cómo educas a tus hijos o tienes miedo de cometer los errores que cometieron tus padres? Sí, estoy muy contenta, muy feliz en la forma que he educado, por ejemplo, a mi hijo mayor, 100% feliz, el resultado habla por sí solo, y como estoy educando a mi hijo, estoy muy feliz, a mi hijo Jose estoy feliz, porque Jose es el agua y el aceite, es el contraste bien grande de Eric y me he tenido que adaptar a la personalidad de Jose y estoy feliz en cómo lo estoy haciendo. Que si tengo miedo de cometer los errores que cometieron mis padres, claro que sí, porque los niños no vienen con instrucciones, uno aprende en la marcha, pero en definitivamente cometer los errores que ellos cometieron es algo que no está en mi diccionario. Creo que tengo miedo por eso y por eso siento que no voy a cometer esos errores de maltratarlo. No quiere decir que no le dé una chancla tan a mi hijo, se la doy cuando es realmente necesario, pero al maltrato psicológico, emocional y físico no llegaría de los nunca. Pero la respuesta es sí, estoy muy feliz en la manera en que estoy criando a mis loquillos. Ok, mi adorada Tefi Villatoro me dice que sí es difícil salir adelante en otro país y ella habla sobre el aspecto económico. En lo personal para mí no fue difícil porque a mí me trajo mi esposo y él siempre ha tenido un buen trabajo, él trabaja en el área de la construcción, entonces no fue difícil en lo personal para mí, pero si vienes siendo una persona que viene desde cero, sin alguien que te dé la mano y tienes que reconstruir tu vida de cero, es un poquito difícil, más no imposible porque pues aquí hay muchas ayudas y pues se gana un poco mejor. Entonces, a mi manera personal, como yo lo viví, no se me hizo nada difícil. Y creo que lo más difícil para mí fue adaptarme al idioma y a movilizarme y así. Entonces, todo depende de la circunstancia en que venga la persona. Ok, Vanessa Thompson me pregunta, y saludos hasta Argentina, que si mi esposo e hijos ven tus videos y cómo tomaron ellos cuando les dijiste que quería grabar. Sí, ellos los dos ven mis videos, el pequeño no. Ese no ve mis videos, solamente a veces entra para darme corazoncitos. ¿Y cómo lo tomaron? Muy bien. A mi hijo mayor le encantó la idea porque dice, tú maquillas tan bonito, mami, que vale que las personas vean lo que tú sabes hacer. Y mi esposo por lo consiguiente. Como les dije anteriormente, mi esposo es una persona que me ha apoyado en todos mis planes, proyectos y las cosas que a mí me gustan. Entonces ellos lo han tomado bastante bien. Aurora Pavón me pregunta que quién cuidaba a mi bebito antes de vivir en los Estados Unidos y cómo lo trataba a mi mamá. Ok,
Mi bebito fue cuidado por dos personas que amo y adoro muchísimo, que es mi mamá Angelita, que le digo mami de cariño, y mi mami Jackie, quien es hermana de Angelita. Las dos criaron a mi hijo y les voy a decir, yo tuve que dejar a mi hijo al cuidado de otras personas a los 19 días de nacido, porque a los 19 días de haber dado a luz tuve que ir a regresar a mi trabajo para no perder mi trabajo. Entonces prácticamente estas personas criaron a mi hijo. Yo recuerdo que le dejaba a mi hijo a las 5:30 de la mañana, le tocaba la puertecita y le dejaba a mi bebé y pues lo retiraba cuando ya salía del trabajo. Sin estas dos mujeres, sin estas dos mamás que Dios puso en mi camino, hubiese sido muy difícil salir adelante con mi pequeño hijo. Yo a ellas le debo la vida, a ellas les debo que yo no haya muerto de hambre muchas veces, a ellas le debo que a mi hijo no le haya faltado muchas veces comida y ropa, a ellas le debo mucho. Fueron y son unas personas maravillosas en mi vida, por eso no me desprendo de ellas, por eso siempre, no sé, cada vez que viajo velo por ellas y todo, porque ellas fueron las que me ayudaron. Y en cuanto a mi mamá, ¿qué les voy a decir? Ella sí, su papurro le decía al bebé, ella quería mucho a mi hijo bastante. No me lo ayudó a criar porque ella trabajaba. Y para que ella, por ejemplo, para que ella se quede en casa para cuidar a mi hijo, hubiese tenido yo que ganar miles de dólares porque pues mi mamá me pedía lo que yo no le podía dar para quedarse en casa y cuidar a mi hijo. Entonces, pero la respuesta es esa, sí lo quería bastante, lo quiere bastante, aunque ahorita casi no lo recuerda, pero lo quiere bastante. Catherine Edith Fernández Oliveras dice que a ella algo no le cuadra, que no entiende cómo es que mis vecinos no se dieron cuenta de sus moretones y golpes que tenía y tu hermano por parte de tu mamá. Como les dije casi en una de las primeras preguntas, eran otros tiempos y claro que se dieron cuenta, claro que vieron los moretones, claro que escucharon los golpes, pero eran otros tiempos donde se pensaban que a los hijos entre más golpes se les daba, mejor se los estaba criando. Y pues también muchos se hicieron de la vista gorda, como que cada quien vivía su vida, no les importaba. Al menos yo recuerdo algunos vecinos que les pegaban a sus hijos también, claro, no de la misma manera en que me pegaban a mí, pero era algo normal, o sea, no sé, eran otros tiempos, es lo único que puedo decir. No es como ahora si yo escucho que están matando a mi vecinito, a un vecino, pues yo llamo hasta la policía, pero eso es ahora. En otros tiempos, en Ecuador, en esos tiempos, pues como que era normal pegarle a nuestros hijos, y creo que en muchos de nuestros países todavía es normal pegarle a los hijos, no están tan, no sé, es diferente. Y lo único que puedo decir que eran otros tiempos, y claro que sí nos veían con los golpes. Nunca hicieron nada. Noeli me pregunta que si tengo pensado volver a Ecuador a quedarte y no. En definitiva, no tengo pensado regresar a Ecuador para quedarme. Para pasear, sí, pero para quedarme no. Porque lo que amo está aquí, mis hijos están aquí. Entonces, Eric no va a regresar a vivir a Ecuador. Jose es nacido aquí, entonces no, para quedarme, no para nada, para visitar, sí, eso sí. Hubo quien me pregunta que si Giacomán es mi apellido, sí, es mi apellido de casada. Es mi apellido de casada, mi esposo se llama Pepe Giacomán y pues yo utilizo su apellido de casada. Pero bueno, ahora nos vamos a las preguntas de Facebook. Ok, en Facebook no hay muchas preguntas, entonces vámonos rapidito, ya serían las últimas. Stephanie Samo me hace 3 preguntas. Me dice, ¿qué dijo tu mamá cuando le dijiste que te ibas a casar? 2, no me pidió mi mamá que la lleve a los Estados Unidos cuando te fuiste con mi esposo e hijo. 3, ¿alguna vez tu mamá intentó castigar a Eric como lo hacía contigo y mis hermanos? En primero, pues ella estuvo muy contenta cuando supo que me iba a casar. Sí se puso muy feliz. Que si mi mamá me pidió traer a los Estados Unidos, claro que sí, es algo que me pidió siempre que la traiga a los Estados Unidos. Y yo les voy a contar aquí rapidito. Hubo un tiempo que inclusive estaba yo empezando a hacerle los papeles a mi mamá para traérmela acá a los Estados Unidos a vivir conmigo. Qué tonta. Pero yo tomé la decisión de poner los papeles, a meterle los papeles a mi mamá después que yo vaya a Ecuador a visitarla, porque quería ver si ella había cambiado como persona para conmigo. Cuando yo hice mi primer viaje a Ecuador, después de haber llegado aquí, yo tenía 4 años y me di cuenta que mi mamá seguía siendo la misma persona de siempre para conmigo. Una persona con un carácter muy difícil y recuerdo cosas que
pasaron cuando fui ese primer viaje a Ecuador que me dejó muy decepcionada, aún más de mi mamá, fueron así. Yo llegué al barrio de siempre, al suburbio de Guayaquil, y yo veía que mucha gente me miraba mal. Y yo decía, ¿por qué me miran mal? O sea, yo no les he hecho nada. Y gente que me vieron a mí crecer en el barrio. Y hubo que yo la saludaba y me decía, hola, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente me mira mal? Y resulta que hubo una vecina que no tuvo pelos en la lengua que se me acercó y me reclamó, ¿por qué eres tan mala hija? ¿Por qué no le envías dinero a tu mamá? ¿Por qué no llamas a tu mamá? ¿Por qué no cuidas a tu mamá? Y yo me quedé, ¿cómo? Vámonos más despacio aquí la situación. Yo le dije, ¿cómo que yo no llamo a mi mamá? Yo a mi mamá la llamo 2 veces mínimo por semana. Y en cuanto al dinero, señora, yo mes a mes le mando dinero a mi mamá. Así que yo no sé de dónde saca usted que yo no velo por mi mamá. Y es que mi mamá andaba diciendo por todo el barrio que su hija no le ayudaba económicamente en nada. Y hubo otra cosa que me decepcionó más. Más o menos un año antes de yo viajar a Ecuador, recuerdo yo que tenía 4 años, yo le había mandado a mi mamá una fuerte cantidad de dinero para que arregle ciertas cosas de la casa, como pintar la casa, arreglar el baño, una fuerte, más de $1000. Cuando llegué a Ecuador, la casa estaba peor que cuando yo me fui de Ecuador. Y cuando yo le reclamé a mi mamá, o sea, no le reclamé, le dije, mamá, ¿qué hizo con el dinero? Me armó un escándalo que si yo le estaba sacando en cara, me sacó la vuelta y cosas así. Entonces, mi mamá no había cambiado. Y entonces después de ese viaje tomé la decisión de no traerme. Ay, también ahí la encaramos con mi hermano porque mi mamá me decía a mí que mi hermano no le estaba ayudando económicamente y a mi hermano le decía lo mismo. Entonces de esa manera pues ella podía jalar dinero de ambas partes. Entonces ahí yo ya tomé la decisión de no traérmela a mi mamá. Para nada ni loca que estuviera. Y sobre que si alguna vez mi mamá maltrató a Eric, no, para nada. No. En eso sí que no, mi mamá ha adorado mucho a Eric cuando nació, desde chiquito. Es más, mi hijo tiene el nombre de ella. Mi hijo se llama Eric Francisco y mi mamá se llama Francisco. Ok, hay una pregunta que no encuentro, pero espero encontrarla y dejarle la captura aquí en pantalla, que me preguntaron que por qué el Garfield en el tatuaje con el nombre de mi hermano. Es porque mi hermano era amante a esta caricatura de Garfield y es que amaba esa caricatura. Él tenía muchos muñequitos de esa caricatura, andaba dibujando esa caricatura por todas partes. Entonces se me hizo como significativo cuando pensé en el tatuaje de mi hermano poner un Garfield, que pues como que le representa a él. Y pues la frase dice always in my heart, que es siempre en mi corazón, porque es así que está mi hermano, siempre en mi corazón. Y pues como el Garfield lo representa tan bien a él, así, no sé. Entonces por eso está después el Garfield con el nombre de mi hermano, porque esa era la caricatura que él adoraba con su vida. Mucho. Nayi Ayala me dijo que tiene una duda que cómo reaccionó mi mamá al ver que pasaba el tiempo y no la llevabas contigo a Estados Unidos. Pues mal, de malagradecida no me bajó. La segunda vez que viajé a Ecuador ya no quise llegar ahí al barrio, a los estados, ahí al suburbio porque la gente me miraba mal, me miraba mal, me trata mal. Entonces yo llegué a la casa de otra familia de mi esposo, de la mamá de crianza de mi esposo y claro, pues visitaba a mi mamá, me llevaba a mi mamá donde yo estaba, pero pues lo tomó mal. Es que hubiese sido un grave error traerme a mi mamá conmigo a los Estados Unidos. Hubiese sido el peor error de mi vida. El peor error de mi vida. Yo creo que aquí ya hubieran pasado cosas horribles si me lo hubiese traído a mi mamá. Lo tomó mal. Es algo que no acepta el que yo haya sido tan mala hija de no haberme la traído. Y aquí viene algo que me dejó alguien que yo quiero mucho, que es María López Lima. María López es mi hermana del corazón. María es un ángel que Dios puso en mi camino. Cuando yo salí embarazada de Eric, yo trabajaba en un Dunkin' Donuts y ella también trabajaba en un Dunkin' Donuts. Ella fue la primera persona en el trabajo que se dio cuenta que estaba embarazada porque no la pude engañar. Y desde el día que ella supo que estuve embarazada, ay, María. Me cumplía antojo, me compraba hamburguesa, me compraba choclo, ella me cuidaba bastante. Cuando nació mi hijo, incluso ella llevaba tarros de leche, pañales. María
María fue un ángel que Dios puso en mi camino. Yo la considero mi hermana y wow, ay, qué linda es María. Y ella me dejó el comentario en el grupo de Facebook que dice, mi amiga, mi hermana, yo más que nadie sé tu historia. Siempre recuerdo cuando me dejabas sin hamburguesa, cuando estabas embarazada y trabajamos juntas. Ay, amiga, cuántos recuerdos. Dios te dio un gran hombre y me siento orgullosa de ti. Que Dios te bendiga y un abrazo para toda tu familia. Ella un ángel en mi vida, sí, y de verdad yo la dejaba sin hamburguesa, porque en el embarazo de Eric comía como ustedes no tienen idea, y ella compraba dos hamburguesas, una para ella, una para mí, y yo me comía la mía y le miraba la hamburguesa de ella y ella me daba lo que quedaba de ella. Entonces, ella es un ángel que Dios puso en mi vida, mi hermana María. Wow, la amo muchísimo y claro, muchos recuerdos. Ella conoce toda mi vida en realidad y es un ángel, ella es un ángel para mí. Te amo María, te amo hermana mía. Sol Amurio me pregunta que si ella tiene una duda, que si mi actual esposo me dijo que ya tenía un hijo y cómo mi mamá tomó las charlas que tenía en la entrada de mi casa y si mi hermano conoce a mi hijo pequeño. Ok, claro, mi esposo siempre me dijo que tenía no un hijo, sino dos. Mi esposo en realidad tiene dos hijos, pero el mayor ya es un hombre adulto. Incluso cuando yo lo conocí ya era un hombre de mayor edad. Y pues mi esposo me dijo, el hijo mayor de mi esposo ahora vive en Chile, tiene tres hijas divinas, hermosas, tengo también contacto con él, pero pues ya es mayor. Él tiene casi como, yo tengo 42 años y el hijo de mayor de mi esposo tiene como 35 años, entonces ya es una persona bastante, mi esposo lo tuvo en la adolescencia y como mi mamá vio las charlas que tenía con mi esposo, creo que no las escuchó, porque nosotros hablábamos, yo le hablaba así cosas cuando a veces mi mamá no estaba y si las escuchó, pues no me dijo nada. Y si mi hermano conoce a mi hijo pequeño, sí, porque he viajado dos veces a Ecuador, una cuando mi hijo tenía 4 años y otro cuando mi hijo tenía 6, 7 años. Entonces lo conocen y lo adoran porque ese peladito es terrible. Pero bueno, prácticamente esas son ya todas las preguntas a contestar. Yo sé que tengo muchos historias que contarles sobre, por ejemplo, mi embarazo, mi primer hijo, la relación con el padre de mi primer hijo. Incluso hubo quienes me preguntaran sobre mi segundo embarazo. Pues fue un embarazo bonito, un poquito complicado porque yo sé, me pateaba mucho y tuve problemas de anemia en ese embarazo, pero de ahí fue muy bonito, es muy lindo tener mi hijo aquí con el apoyo de mi esposo y todo eso, pero hay muchos story time que contarles todavía, pero eso va a ser después de unos 2, 3 meses que regresen los story time. Espero haber contestado todas sus preguntas, espero pues que haya sido resueltas las dudas y todo esto. Hay muchas preguntas que me hicieron ya más a nivel que mi esposo y personal, pues no las quise contestar porque quise que preguntas y respuestas sean más de mi story time en sí. Hay una pregunta que les quiero contestar que me hicieron en privado hace una semana más o menos sobre mi relación con mis otros hermanos de parte de padre. Mi relación de parte de padre con mis hermanos es nula. Nula por completo. Conocí a mis 5 hermanos, que son 4 hombres y una mujer. La mujer se llama Cecilia. Es nula por completo. A mis hermanos, a los 5 los vi solo una vez en mi vida. A mi hermana Cecilia las vi 2 veces más. No tengo relaciones con ellos. Y la primera vez que viajé a Ecuador, de que vine en Estados Unidos, vi a uno de mis hermanos mayores. Pero es una relación completamente nula. No hubo relación ahí. Les tengo cariño, les tengo amor porque son mis hermanos, pero no hubo relación, ni la hay en realidad. Y yo los comprendo porque ellos no quieren saber nada que tenga que ver con mi papá y pues ahí pues incluimos nosotros. Pero si en algún día se da la oportunidad de convivir con ellos, conversar con ellos, qué sé yo, estoy abierta al tema porque los quiero, pero respeto también su decisión de mantener distancia de nosotros, porque tal vez nuestra presencia o mi presencia le cause malos recuerdos y daño. O también hay una duda en el ambiente de que mi mamá fue que los separó de su papá y así. No sé, hay muchas cosas que pueden pasar, pero la respuesta es que pues no tengo relación alguna con mis hermanos mayores de parte de padre.
Pero bueno, mis consentidos y mis chismositos, espero haber aclarado la mayoría de sus dudas mediante este video y que hayan podido conocer un poquito de mí. Después de 2 o 3 meses regresarán los Story Time. Les daré a escoger los temas que quiere que les traiga. Si te gustó este video, dedito arriba, suscríbete si aún no lo has hecho para que formes parte de esta comunidad de chismositos y consentidos. Y pues nos vemos hasta los próximos Story Time.